Mientras el joven rey Pakal entraba en la adultez, tuvo que divinizarse para legitimar su reinado. Declaró a su madre como la encarnación viviente de la primera madre, que había creado a los humanos y a los dioses. De este modo, él se convertía en hijo de una diosa, una posición exaltada que eliminaba cualquier cuestionamiento de su legitimidad. Ciertamente, él era un sujeto carismático, tenía que haberlo sido. No tenía base de poder, así que debió hacerlo todo solo con su carisma y determinación. Como un recién llegado, como alguien que necesita probarse a sí mismo, él tenía que darse a conocer de la mejor manera posible. Así que hizo construir los más fastuosos edificios imaginables. Comenzó a establecer todo tipo de nuevos patrones arquitectónicos. Para autentificar su linaje, Pakal comenzó a construir a diestra y siniestra para revitalizar el deteriorado reino. Uno de los primeros puntos de la agenda, la renovación y expansión del Palacio Real, una estructura impresionante asentada en el corazón de la Plaza Mayor. Con más de 6.500 metros cuadrados, el palacio se convertiría en un laberinto de galerías, cámaras, escaleras, patios y túneles, y fue diseñado para reflejar sus ideas de grandeza. Al principio, los arquitectos de Pakal, como aquellos de todo el mundo maya, utilizaron lo que se conoce como bóvedas voladizas para soportar las pesadas estructuras. Ahora, esta era una estructura muy simple, donde una serie de filas de piedras de peso decreciente se colocaban unas encima de otras para formar una especie de V invertida, con una fila de albardillas en el tope. Pero la bóveda voladiza tenía una deficiencia. La construcción básica limitaba el espacio y la luz interior y forzaba a los arquitectos a construir paredes incluso más amplias que el espacio que ocupaban. Impulsados por un voluntarioso rey, los ingenieros de Pakal comenzaron a buscar soluciones a este problema. Lo que resultó exitoso en la arquitectura de Palenque fue el aligeramiento del peso. Idearon una estructura de panal en la estructura superior de los edificios. Así podían hacer los tramos más amplios, más aireados y la luz podría entrar mejor. Estas innovaciones redujeron la tensión en las paredes, que antes soportaban todo el peso, creando una sensación más abierta y acogedora que en los edificios mayas tradicionales. En el curso de unos 60 años, los ingenieros de Pakal se convirtieron en los mejores del Nuevo Mundo, pero no sería sino hasta el final de su reinado que Pakal comisionaría uno de los proyectos más complejos e imaginativos jamás intentados por los mayas: el Templo de las Inscripciones. El descubrimiento del Templo de las Inscripciones cambió toda nuestra concepción acerca de las pirámides mayas. Ya no se suponía que eran solo santuarios mortuorios. Dentro, junto a una escalera que llevaba a la tumba, los ingenieros construyeron un psicoducto o tubo hueco. Es un conducto que permitía que alguien en el tope de la pirámide pudiera hablar por este tubo y eventualmente podrías comunicarte directamente con Pakal en su tumba. Este sarcófago de 20 toneladas fue construido para durar una eternidad. En realidad tenía una pestaña que se deslizaba hacia un lado y había una cavidad para colocar el cuerpo. Cuando finalmente él murió, la puerta fue sellada y la escalera bloqueada. Sus arquitectos y escultores diseñaron un sarcófago rico en simbolismos que describía la resurrección de Pakal en la otra vida. A los escribas reales les ordenaron diseñar una cuadrícula que contuviera los 640 jeroglíficos que contarían la historia del reinado de Pakal. Muchas pirámides mayas no tienen registros textuales. Lo opuesto es este caso con el Templo de las Inscripciones. Aquí todo, desde las grandes tabletas en la cumbre hasta la información interior, proclama que es la última morada del fundador de una de las grandes dinastías mayas. En el 683, durante su 68º año de reinado, Pakal, el chico que a los 12 años se convirtiera en quien sería uno de los más grandes gobernantes mayas, murió a los 80 años. Lo cubrieron de cinabrio rojo y lo adornaron con las más opulentas joyas. En el rostro le colocaron una máscara de jade. Pese a que el legado de Pakal el Grande sería difícil de igualar, su hijo había estado esperando en la barrera por casi 50 años. Con el reloj corriendo, él ordenaría una serie de proyectos de construcción que desafiarían las leyes de la física y a la madre naturaleza. En estreno, un enorme desafío. Busca
año 684 de nuestra era, el poderoso rey Pakal había diseñado a Palenque para que fuera una de las mejores capitales mayas jamás conocidas. Después de 68 años en el trono, su cuerpo fue llevado a descansar en una tumba que rivalizaba con las construidas por los faraones egipcios. Ahora correspondía a su hijo continuar el legado de su padre y sentar las bases de su propio reino. Su nombre era Khan Balam. Pakal fue el fundador de la dinastía, pero su hijo fue el gran consolidador. Sería él quien se aseguraría de la continuidad de la dinastía. El rey, de 48 años, promovería la construcción de un ambicioso complejo de 3 pirámides que pasaría a la historia como su propio monumento. Él diseñó e hizo construir el Grupo de la Cruz, uno de los más intrincados y hermosos grupos de templos ceremoniales jamás construidos en el mundo maya. Estos son sus memoriales, que se alzan por encima del palacio, por encima de las obras de su padre, y de algún modo creo que representan una afirmación de individualidad, de que él dejaría su propia huella en la ciudad, como lo habría hecho su padre. Él ordenó a sus ingenieros que construyeran 3 intrincadas estructuras: el Templo de la Cruz, el Templo de la Cruz Foliada y el Templo del Sol. Los ingenieros de Khan Balam darían un gran salto, usando sofisticados cálculos geométricos que no han sido superados en ningún lugar del mundo, basados en la creación de los mayas de todo un sistema numérico. Una de las muchas maneras en la que los mayas se adelantaron a su tiempo fue en la creación de lo que nosotros llamaríamos el cero. Con una simple combinación de una concha que representa el cero o el vacío y un punto, el número 1 y el 5, al colocarlos en distintas posiciones, ellos podían multiplicar y alcanzar cifras increíbles. Los griegos y romanos eran grandes ingenieros, teólogos, historiadores, entre otras cosas. Pero estaban bastante limitados por sus sistemas matemáticos, porque no tenían el cero. Así que aquí tenemos una gran ironía, pues ellos pudieron publicar grandes trabajos en filosofía y otros temas, pero eran matemáticos bastante flojos en comparación con los mayas. Las avanzadas observaciones matemáticas de los ingenieros de Khan Balam pudieron haber incluido el descubrimiento de las proporciones, como la raíz cuadrada de los rectángulos y algo llamado el medio dorado, una proporción de ocurrencia natural que podemos observar en animales, la naturaleza o incluso en el cuerpo humano, y que